Textos persuasivos, ámbito literario. Continuando con este tema, vamos a comenzar a ver lo que va a ser el ensayo. Eh, Como uno de los textos persuasivos que se tienen en este grupo de textos que influyen a la comunidad y en sus formas de relacionar a las personas, pues el ensayo va a ser uno de los textos con más proyectos de persuasión que se tengan dentro de lo que va a ser el ámbito de la escritura. Tiene una diversidad de discursos que están relacionados con respecto a la persuasión de ideas y confrontación de ideas, discernir ideas, y tiene una estructura básica y algunas características que vamos a decirles de manera un poco rápida porque vamos a construir un ensayo breve en este pequeño video. Entonces, vamos a decir que el ensayo, como un texto persuasivo, perdón, va a tener tres cuestiones, ¿no? Sus características, cómo se debe de elaborar un ensayo. Definitivamente hay una gran variedad de formas de construir un ensayo y la estructura que en todas sus formas de variación pues tiene las mismas. Entonces, en el primero tenemos características del ensayo y que dentro de esas características del ensayo podemos encontrar su extensión, como puede ser breve, como puede ser muy extensa. Podemos construir un ensayo, de hecho, a partir de una cuartilla o hasta de dos cuartillas como mínimo, y un máximo hasta un libro completo, si es que se puede decir así. Todos estos dos escritos, tanto en sus dos formas de extensión breve y larga, podemos encontrarlos escritos en prosa. Siempre los vamos a encontrar escritos en prosa. Eh, También es importante decirles que un ensayo siempre nos va a ayudar a analizar y a reflexionar sobre algún tema. De manera que esa va a ser una característica primordial del ensayo, porque siempre vamos a estar analizando y reflexionando sobre una cuestión. Y estas cuestiones por lo regular tienen que ver con algunos temas que son polémicos, que están en boga de todos, que todos podemos opinar de ello y al final de cuentas nunca tener una solución concreta en cuanto al tema polémico. Como el ensayo va a ser un texto persuasivo de tipo opinativo, la mayoría de estos textos van a tener en sus formas un carácter subjetivo y muy personal. Entonces va a ser muy propio de estos y que en su mayoría la opinión siempre va a ejercer la voluntad de cada uno de nosotros. De esta manera, nuestra opinión, a final de cuentas, si nosotros tenemos una opinión, al final de cuentas nosotros dentro de nuestro ensayo tenemos que dar una opinión propia, pero también una argumentación sobre esto. No solamente podemos hablar sobre algún tema, sino también debemos de dar argumentos lógicos para poder sostener nuestra opinión. Eso se hace con base a las ideas que realmente nosotros tengamos sobre el tema. Nunca vamos a hablar sobre un tema o a veces nos sentimos más seguros hablando de un tema que sabemos, que conocemos de principio a fin y no de un tema que no sabemos de nada. Cuando no sabemos de nada del tema, pues simplemente nos acatamos a una opinión mínima. Pero cuando sabemos del tema, pues prácticamente nos extendemos y podemos divagar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que tenemos que causar al lector o al espectador o a la persona que nos va a escuchar, pues debe de causarle una reflexión. Siempre tenemos que proponer una reflexión sobre lo que nosotros estamos hablando, si no, no tiene una funcionalidad posible. Ahora, ¿cómo es que el ensayo se puede estructurar? Bueno, hay muchas formas, les decía, pero a mi forma de ver, yo les voy a explicar la forma en que para mí se me hace un poquito más concreta de construir ensayos. Y les digo, vamos a elaborar uno conforme vayamos avanzando con esta explicación. ¿Cómo hacer un ensayo literario? Nos vamos a enfocar al ensayo literario porque en sí nos corresponde trabajar este tema, pero esta estructura o esta formalidad en la que nosotros vamos a trabajar puede ayudarles en cualquier forma, ¿no? Puede ser un ensayo científico, este,
o de otro tipo de ensayo, no necesariamente para el ensayo literario. Le coloqué aquí ensayo literario porque prácticamente es eso, ¿no? Pero sí es importante que cuando nosotros hagamos un ensayo, trabajemos con la elección del tema. ¿Cuál es el tema que yo quiero trabajar dentro de mi ensayo? ¿Y cuáles son las formas en las que yo puedo trabajar dentro de ese ensayo para yo dar mi opinión acerca de ello? Entonces, primero es importante que nosotros elijamos el tema. Si no tenemos un tema en específico, les decía hace un rato, si conocemos un tema muy poco, pues no necesariamente vamos a dar una argumentación sólida del tema. Pero si no la tenemos a grandes rasgos, pues sí es importante que nos documentemos, investiguemos acerca del mismo para poder nosotros dar una argumentación y una explicación mucho más amena y divertida, ¿no? Porque hasta eso, ¿no? Nuestro ensayo debe de tener esa flexibilidad, esa formalidad del tenemos esa facilidad de lenguaje y de saber construir nuestro ensayo. Ahora, es importante también irnos preparando con respecto a lo que vamos a decir. Por eso es importante que nos documentemos antes de comenzar a redactar nuestro ensayo, porque eso nos va a ayudar. Cuando nosotros conocemos el tema, pues es mucho más fácil y más práctico de ir preparando nuestro ensayo y podemos ir diciendo cosas y anexando cosas dentro de nuestro discurso para que sea un poquito más flexible y más ameno y más divertido. Sin embargo, nunca debemos de olvidar que la subjetividad dentro de nuestro ensayo debe de ser muy particular, muy personal, porque nosotros estamos dando nuestra opinión. Que algunas otras personas asemejen esa opinión con la de ellos, pues eso ya dependerá mucho de aquellos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros ya tengamos el tema, nos hemos documentado, hemos investigado, pues también debemos de preparar nuestra forma de construir nuestro ensayo, intercediendo con nuestra opinión personal para pasar al momento de la redacción. Y la redacción deberemos de entender que debe de ser coherente, debe de tener cohesión, debe de ser entendible, debe de ser el adecuado para poder nosotros transmitirlo. Y ya por último vamos a tener la estructura básica del ensayo, que la estructura básica del ensayo se encamina a tener una introducción, que es la presentación del tema, un desarrollo donde vamos a justificar o argumentar nuestro tema, y por último una conclusión en qué condiciones terminamos nuestro tema para poder dar una enseñanza, una explicación de lo que nosotros hemos estado trabajando. Y eso sería a grandes rasgos la estructura o lo que sería el ensayo. Sin embargo, vamos a ir partiendo de cada uno de los aspectos para ver si esas características del ensayo que tenemos acá se van a cumplir dentro del mismo. Vamos a trabajar un poquito más a detalle con lo que va a ser eh, el ensayo como tal, cómo hacer un ensayo y por último ir marcando la estructura. Bueno, entonces pasemos a esa forma para que no los distraiga mucho y nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos tipos de ensayos pues se van a ir ejemplificando de la mejor manera. Bueno, ya aquí tengo yo una básica, digamos, una fábula más bien, una forma básica de cómo construir un ensayo. Y vamos a entender que estoy aquí ejemplificándolo con la fábula. Como vamos a trabajar el ensayo literario, pues vamos a trabajar con una fábula que se llama La liebre y la tortuga, que es de un fabulista griego que se llamó Esopo y que fue uno de los grandes de la época clásica griega. Si ustedes han leído la fábula, pues recordarán que trata sobre una liebre que siempre está presumiendo sobre si es más veloz o no es más veloz. Y un día, la tortuga, pues cansada de estar ahí escuchando a la liebre, que es la más veloz y la más veloz, pues lo reta a una carrera y pues prácticamente la liebre se burla de ella. Y al final, pues se lleva a cabo la carrera, todos los animalitos del bosque están presentes para ver la carrera de entre la liebre y la tortuga. Cuando dan la digamos que el grito de que tiene que salir corriendo de la salida, pues la liebre sale rápidamente, voltea, mira a la liebre que pues, ni siquiera ha dado dos, tres pasos de la salida,
minuto antes de llegar a la meta, la liebre se queda bajo un árbol, toma una siesta y al final, pues el exceso de confianza hace que la liebre pierda la carrera porque cuando se empiezan a escuchar los bullicios de los demás animalitos en que la tortuga va llegando a la meta, pues la liebre pierde la carrera y al final de cuentas, pues simplemente la enseñanza es que nunca te burles de las personas que a lo mejor tienen una capacidad diferente, pero que si eres el bueno en lo que haces, pues nunca lo des a conocer, simplemente trata de ser lo más humilde que se pueda para poder lograr tus metas. Y eso es lo que le pasa a la liebre, ¿no? Es a grandes rasgos de lo que está tratando nuestra fábula. Si ven algunas partes, yo ya las subrayé, que son las ideas principales. ¿Por qué? Porque como hacer un ensayo literario, pues es lo que nos encamina para este apartado de la explicación, dice. Decíamos que deberíamos de buscar un tema en específico, bueno, debe de ser polémico, siempre debe de ser polémico. Algunos temas yo aquí anoté como el aborto, la legalización de las drogas, el incremento del pasaje público, perdón, ¿no? este, documentación o investigación del tema, que por ejemplo podemos investigar en libros, periódicos, revistas, internet, conferencias, lo que ustedes gusten, que les ayude a aportar ideas o a desarrollar su ensayo. Preparación del tema, bueno, o de su ensayo, es que debemos de utilizar ideas claves, que es lo que yo hice aquí. Estas partes que están en amarillo, pues son las ideas clave, como la liebre muy vanidosa, que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr. Otra idea es que la liebre se adelantó inmediatamente. La tortuga se encontraba a unos pocos pasos del inicio. Eh, la, liebre de- la liebre decidió descansar debajo de un árbol. Esa sería otra idea. Eh, la liebre se quedó dormida, la tortuga siguió caminando lento, la liebre durmiendo rápida, plácidamente. La tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción y por último la moraleja que tenemos aquí que dice que ten una buena actitud y no te burles de los demás, puedes ser más exitoso haciendo cosas con constancia, disciplina, que atenuando rápida y descuidadamente. Y eso serían, digamos que nuestras ideas claves que podemos investigar, ¿no? Si estamos ahorita porque estamos hablando de un tema literario, pero por otro lado sí debemos de entender lo subjetivo y lo personal, este, de lo que nosotros debemos de tomar como una postura, porque siempre podemos estar a favor, en contra de lo que nosotros podamos escribir. Entonces, para el caso de la postura solamente es anotar dentro de nuestro documento, estamos a favor o estamos en contra, sí o no. Eso serían, digamos que las dos formas de anotar nuestra postura. Por otro lado, en el caso de la redacción de ideas, pues es la unión de estas ideas, unir ideas clave para dar un orden específico al nuevo documento, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, después de haber leído un texto, siempre debemos de recuperar nuestras ideas. Entonces, eso es lo que para esta parte, la primera parte de nuestra explicación del ensayo. En la segunda parte vamos a ver ya cómo se desarrolla un ensayo para poder ejemplificarlo. Por el momento les pido que recuperen toda esta información acerca del ensayo, que hagan un nuevo diagrama conforme a lo que estamos haciendo, bueno, con cuanto a las explicaciones que acabo de hacer desde el principio al fin. Entonces, eso sería en cuanto a hacer esta parte de la primera información, ¿sí? En una segunda, pues vamos a ver lo que es la construcción del ensayo. Entonces, por el momento le voy a detener para que ustedes se den cuenta cómo es la construcción del ensayo.